salvó, Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó, en la cruz murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó, Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida, Él quiso morir, en su cruz mi pecado clavó. Mis pecados llevó, en la cruz murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó, Él cambió mis tinieblas en luz. Buenas tardes, muchachos, que el Señor sea con ustedes. Estamos muy contentos de nuevamente llegar hasta sus teléfonos celulares o televisiones o donde sea que nos estén viendo. Muy contentos porque, y tristes por un lado porque, bueno, pues este ya es el penúltimo estudio de esta serie de el libro de Jueces. Hemos descubierto muchísimas cosas y el día de hoy vamos a hablar de uno de los personajes más notables del libro de Jueces, que es Sansón. Pero antes vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que nos ayude a entender su palabra. Buen Dios, Padre maravilloso, gracias Señor, gracias porque estás con nosotros, porque nos bendices y nos ayudas. Guárdanos en el hueco de tu mano y danos, Señor, la fortaleza para que podamos en todo momento, Señor, estar firmes, estar siempre aprendiendo de tu palabra y podamos aplicar lo que vas a enseñarnos. Señor, rogamos que tú unjas este video, esta transmisión, y que tú estés con nosotros, Señor, constantemente, porque lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Bien, muchachos, quiero invitarles, espero que tengan sus Biblias a un lado porque vamos a necesitarlas. El libro de Jueces en el capítulo 16 y vamos a leer solamente unos cuantos versículos que son muy representantes en la historia de Sansón. Vamos a leer el versículo, Jueces capítulo 16 y vamos a leer del versículo 4, por favor, al versículo 10 nada más. Sé que es incompleto, pero esto nos va a ayudar a dar una idea, nos va a dar una idea del relato bíblico. Vamos a leer la palabra. Después de esto, 16, del 4 al 10, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llama Dalila. Y vinieron a ella los principales de los filisteos y le dijeron, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para que seas dominado.
Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Bien, mucho de esto vamos a descubrir a continuación. Tenemos un invitado otra vez especial que nos estará enseñando la palabra. Y hermanos, vamos a entonar primero los himnos 422, quiero alabarte, 347, si dejas tú que Dios te guíe, y 421, tiernas canciones. Vamos a entonarlos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe.
mientras lucha aquí buscando yo solos, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Hola hermanos y hermanas, es para mí nuevamente una bendición estar con ustedes en este tiempo para poder reflexionar en la palabra del Señor. Por lo tanto, les invito a que hagamos una oración para que sea el Señor el que nos dirija. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres un Dios muy bueno con nosotros. Has derramado, Señor, tus bendiciones, tu misericordia sobre nosotros cada día y estamos agradecidos por ello, Padre Santo. Te suplicamos que en este momento que vamos a meditar en tu palabra, podamos, Señor, concentrarnos en ella, reflexionar en ella, Padre Celestial, y pues escuchar tu voz por medio de las Escrituras. Te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo pueda también ayudarnos a entender y ser confrontada en nuestra vida en aquellas cosas que tal vez no hemos querido dejar o no hemos podido abandonar del todo, Padre Celestial, en las diferentes luchas que llevamos. Es por eso, Señor, que te rogamos que sigas trabajando en nuestras vidas, porque deseamos, Señor, cambiar y tener esa semejanza a tu Hijo, Señor, conformarnos cada día más a la imagen de nuestro Salvador. Y es por eso, Señor, que lo ponemos en tus manos y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues en la semana tuvimos la oportunidad y la bendición de estar leyendo las Escrituras acerca de la vida de Sansón, de cómo este personaje, pues, de una u otra manera, yo creo que casi todo el mundo lo conoce, ha escuchado sobre él por las calles, cristianos, tanto no cristianos, saben acerca del referente de este superhombre, con su superfuerza que tenía la capacidad de destrozar un león y derrotar a miles de adversarios uno tras otro, únicamente con sus manos y su propia fuerza. Pero como hemos visto en la lectura, Sansón es más allá que solamente fuerza. Y el Señor lo ha puesto en las Escrituras para que nosotros también aprendamos de la vida de este personaje, para que nosotros podamos avanzar conforme a su voluntad. Dice Jueces 13, del versículo 1 en adelante, solo unos cuantos versículos: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo: he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda,
porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Bueno, entonces encontramos la narración de las Escrituras acerca de lo que está sucediendo. Vamos a ver que el problema que se encuentra nuevamente Israel, porque vemos que está en este ciclo de que nuevamente volvió a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Y pues entonces estaba sufriendo, pero en este caso el sufrimiento se había prolongado, se había experimentado por 40 años, nos va a decir el primer versículo, a causa de los filisteos. Y esta dureza muestra cómo el pueblo de Israel se había mantenido alejado del Señor durante tanto tiempo, cómo había ido detrás de ídolos, cómo había experimentado muchas cosas que eran desagradables delante de los ojos del Señor. Pero a pesar de todas estas circunstancias, vemos cómo el Señor no los abandona, sino que el Señor va a poner el medio, la persona, para que pueda bendecir y rescatar a su pueblo de este sufrimiento que se encontraban en este momento. Entonces, esto es lo que pensamos yo creo que ahora con Israel, ¿no? Israel el que la riega cada rato, y Israel el que es rescatado por el Señor, por este ciclo en el cual ha estado viviendo. Ahora, ¿qué pensamos cuando hablamos acerca de un mexicano? Si decimos un mexicano siempre, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Un mexicano siempre le echa salsa a toda su comida. Un mexicano siempre tiene una bolsa en su casa llena de más bolsas. Un mexicano siempre ignora las instrucciones que vienen en los productos que compramos. Y bueno, yo no sé si es de todos los mexicanos o no, pero yo tengo la mala costumbre de que cuando compro algo en el instructivo lo tomo, lo lanzo por algún lugar y empiezo a ocupar aquella cosa que me he comprado. El problema se llega a dar cuando tengo que armar alguna de estas cosas que adquiero y pues me hago el valiente, yo puedo, me deshago del instructivo, después avergonzado tengo que ir a buscar el instructivo, porque llega un momento en el que ya no puedo avanzar, llega un momento en el que ya no sé dónde va esta pieza y dónde va la otra, y cuando voy al instructivo me he dado cuenta que era tan sencillo. Si solamente hubiese seguido las instrucciones desde un principio, me hubiera ahorrado tanto tiempo, problema y dolores de cabeza. Curiosamente, pasa lo mismo en nuestra vida cristiana. No somos lanzados órale hijo, ahí como puedas, tú sigue al Señor y búscale, tú adóralo como quieras. No, en las Escrituras encontramos la enseñanza de cómo hemos de adorar a Dios, de cómo hemos de vivir nuestra vida cristiana y cómo hemos de enfrentar todos los retos que tenemos el día de hoy en nuestra juventud. No es tratar de caminar y a ver quién llega a encontrar aquel camino estrecho del cual el Señor nos habla, sino es seguir las instrucciones. Entonces, el tema de hoy, con las instrucciones en mano, vamos a tratar de ver cómo es que el Señor nos muestra el camino y nos llama a seguir su voluntad. Y Sansón va a ser nuestro personaje de referencia con el cual nos va a mostrar, pues yo creo que lo malo que sucede cuando dejamos todo esto. ¿Por qué? Y llegamos a nuestro primer punto, un buen comienzo. Vamos a encontrar que la vida de Sansón fue maravillosa desde el comienzo, porque es narrada, es anunciada su venida por un ángel. Y es que es tan maravilloso que dice que este niño va a ser nazareo desde su nacimiento. No va a crecer y en algún momento va a ser un voto de nazareato, sino que va a ser dedicado al Señor desde el vientre de su madre. Y es por eso que a la mujer de Manoa se le dice, mira, no vas a tomar bebida fermentada, no vas a comer cosa inmunda, es más, vas a estar guardando estos votos, santificando al Señor para guardar al niño desde el vientre de su madre. Y entonces esta promesa que les es dada y que nos relata los siguientes versículos de cómo pues viene el ángel nuevamente a Manoa y a su esposa, y entonces ofrecen una ofrenda al Señor y después el ángel se retira, viene el cumplimiento de la promesa del anunciamiento de la vida de Sansón. Y dice el versículo 24 del capítulo 13, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Aquí está, lo que se había anunciado anteriormente, con tanta esperanza, con tanto ánimo, con tanta alegría, esta mujer estéril, se cumplía en su vida. Y vemos entonces lo que dice a continuación el versículo 24, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Ahora, no nos habla la Escritura de cuántos años pasaron, no sabemos si creció hasta los 20, 30, dice que creció y que el Señor lo bendijo.
Pero algo que entendemos después en el versículo 25 dice: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él y en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Quiere decir que entonces Sansón creció cumpliendo estas instrucciones que se le había dado del voto que tenían que hacer todos los de Nazareo, y había vivido cumpliendo el propósito que él se le había entregado en su vida según lo que el Señor se le había dicho. Y dice que este niño sería el que desde su nacimiento, en el versículo 5, desde su nacimiento él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y esto era, yo creo que algo asombroso para todas las personas que estaban alrededor de Sansón, porque lo vieron crecer. Vieron crecer a este niño que se dedicaba a seguir un voto que tal vez se dedicaban a seguir solamente personas ya mayores. Entonces, ante los ojos de las personas que rodeaban a Sansón, era libertador perfecto. Seguía al Señor, tenía una fuerza tal vez desde ese entonces abrumadora. Y se mostraba, dice el versículo 25, el Espíritu de Jehová se comenzó a manifestar. Este es el comienzo, uno bueno, uno que tal vez no todos tuvieron la oportunidad de experimentar, incluso aunque hayamos crecido dentro de la iglesia. No sé, muy personalmente tomé muchas decisiones equivocadas y hubo momentos muy complicados y oscuros durante mi adolescencia, y yo creo que pasó en la vida de muchas otras personas. Pero en la vida de Sansón esto no es así. Este es el niño que cumplía conforme la voluntad del Señor. Este era el niño que cumplía el propósito que se le había entregado desde su nacimiento. Algo tan magnífico. Lo desarrollaba constantemente. Entonces era algo maravilloso ante los ojos de los demás. Sin embargo, aquí nos va a dejar una lección bien importante para cada uno de nosotros. Si tuviste un buen comienzo y lo mantienes, qué bueno, gracias a Dios por eso. Si tuviste un buen comienzo y la regaste igual que yo en muchas ocasiones de tu vida, es algo que experimentamos muchos de nosotros. Pero no nos puede un buen comienzo darnos la libertad o permitirnos pensar que no podemos cometer pecados que nos alejen del Señor, que dañen nuestra relación con Él, que experimentemos un sufrimiento tan grande que no pueda ser expresado en palabras. Y yo creo que algunos saben de lo que estoy hablando. Y esto es lo que sucede en un buen comienzo. Es interesante ver a Sansón que hace lo que pocos hacen. Comienza bien, comienza siguiendo las instrucciones al pie de la letra, sin fallar absolutamente nada para él. Y resulta bien para él y resulta bien para el pueblo de Israel. Pero es algo que no nos va a decir la Escritura, que no mantuvo durante toda su vida. Eso nos lleva a la siguiente parte: el desprecio de las instrucciones. Ahora vamos a ver entonces en el capítulo 14, vamos a seguir avanzando en la historia. Ahora no nos dice cuántos años han pasado, no nos dice en qué momento de su vida exactamente está Sansón, pero dice lo siguiente, versículo 1: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Vio una chulada de mujer Sansón al pasar por este lugar. Pero aquí entonces Sansón empieza con un proceso de rompimiento de las promesas que tenía, que le había hecho al Señor a través de su voto. Ahora, vemos lo siguiente: se da todo esto por cuestión, no de que Sansón fue a una fiesta y convivió, encontró una chica que vaya, es tan agradable. No. Dice que vio en Timnat. ¡Vio! El problema de Sansón empezó por el ver. Y es algo que parece tal vez inofensivo, que no pasa nada, que tengo la madurez suficiente para ver y experimentar muchos de estos tipos de cosas, porque pues al final de cuentas solo estoy viendo, no estoy participando en ningún pecado. Pero vamos a ver que este ver va a ser un costo muy grande para la vida de Sansón, porque puso sus ojos en el lugar que no deberían estar. Y esto me hace pensar en nosotros.
¿En qué estamos poniendo nuestros ojos, nuestras miradas, nuestros oídos constantemente? En redes sociales somos bombardeados por sinfines de imágenes, videos y enseñanzas que están completamente alejadas del Señor. Y entonces podemos reírnos y llenarnos de diversión durante esos momentos, pero es algo que realmente no agrada al Señor. Y podrá pensar a alguien, pero es que no pasa nada porque yo no lo estoy haciendo, solamente lo estoy viendo. Y no. Este va a ser el primer paso de Sansón hacia su destrucción, hacia una vida completamente mala, llena de abrumación y dolor para él, aunque no lo va a describir él nunca así. Pero es lo que nos va a relatar. Una persona que ha conocido al Señor, que ha creído en sus promesas, que descansa en Él, en el momento que decide darle la espalda al Señor y tratar de buscar un nuevo camino, va a ser una persona que sufra día y noche. Así como lo ha expresado también algunos salmistas dentro de sus salmos de arrepentimiento. Y es algo que no podemos dejar de lado. ¿Por qué? Bueno, va a seguir relatando la escritura acerca de que pues Sansón fue y le dijo a sus padres: yo quiero casarme con esa filistea, yo la quiero por mujer. Y pues le van a decir: no, Sansón, ¿qué acaso no hay hijas dentro del pueblo de Israel? No sé si les suena parecido, no sé si alguna vez les ha pasado que se enamoran de alguna persona que no pertenece a la iglesia y pues los familiares, los hermanos te van a decir: pero ¿por qué de aquella persona habiendo tantas chicas o tantos chicos guapos dentro de la iglesia? Y es tal vez lo mismo que con Sansón, porque yo vi a aquella persona y a mí me gusta aquella persona. Ten cuidado con este tipo de pensamientos. ¿Por qué? Porque nos pueden llevar a meternos en muchos problemas, porque es el que yo pienso, lo que yo creo y lo que yo quiero. Y de momento cuando lo decimos, pues parece algo bueno y parece estar bien, pero esto es más que nada una filosofía completamente alejada de las enseñanzas de las Escrituras. Ahora, esto tal vez lo hemos aprendido a través de las películas incluso que hemos visto, donde el romanticismo es lo máximo, ¿no? Y lo podemos ver incluso en caricaturas como las películas de Disney. Las princesas ven a un príncipe encantador y se quedan enamoradas. La sirenita es un claro ejemplo de esto. La chica que decide abandonar todo, incluso su propia voz, para poder salir a conocer un hombre. Y conocen el final de esta historia, y si no, pues más adelante búsquenlo. Pero vemos entonces un grave problema en seguir la filosofía Disney. Lo primero que veo es de lo primero que me enamoro. Y aguas con que esté fea aquella persona que te llegue a gustar, porque te lo van a echar en cara a todo mundo. Y es lo que le dice de la familia de Sansón a él: no. Pero él dice: sí, y yo la quiero. Y vemos entonces un poco más adelante que desciende Sansón con sus padres para ir por esta chica. Pero en el camino hacia aquel lugar se encuentra con el león que es destruido y asesinado de una manera tan sencilla por él. ¿Qué pasa después? Aquí viene la primera ruptura de la promesa de Sansón, ¿no? Él, dentro de su voto, tenía prohibido tocar cualquier cosa muerta, cualquier animal, persona muerta, sin importar si era su padre, su madre. Él tenía que abstenerse de tocar lo muerto. Y entonces Sansón regresa a ver aquel león que mató y encuentra que dentro del león había un panal con miel. ¿Y qué es lo que hace? Hace lo que no debe. Aunque para él es deseable y es algo agradable a su gusto, toma la miel, la come y le da a sus padres. ¿Qué estamos tomando el día de hoy? Tal vez se vea magnífico ante nuestros ojos. Tal vez sea la cosa más sublime que podamos probar. Pero cuidado con que sean cosas que deshonran y desagradan a nuestro Señor. Y esto es lo que sucede. O sea, aquí Sansón dice: no me importa el voto que hice, yo quiero de esa miel. Sigue avanzando, ¿no? Hace una fiesta como la que hacían los jóvenes en aquel entonces. Y no era una fiesta donde pues llevaba pizza y refrescos para pasar la fiesta de una semana. Claramente había vino, bebidas fermentadas dentro de esta fiesta, y es de lo que participó Sansón en todo esto. ¿Ven? Entonces, otra de sus promesas dice Sansón: no me importa.
Y sigue adelante, porque no es tan malo. ¿Y se dan cuenta? Todo esto empezó solamente viendo. Por eso es algo que tenemos que cuidar dentro de nuestras vidas y de nuestro desarrollo como cristianos. Y bueno, tenemos la tercera promesa que rompe, que es muchísimo más adelante, que él no tenía por qué cortarse el cabello. O sea, a Sansón no le entró la locura de la cuarentena de algunas personas que decidieron raparse. Yo no tengo la confianza para raparme y andar pelón. Pero Sansón, después de ver que esta mujer Dalila le decía: Sansón, los filisteos a ti. O sea, curiosamente, después de que ella lo amarraba, después de que ella lo ponía en la posición que le tenía que quitar sus fuerzas, aparecían los filisteos. Y de todos modos le dijo que si le rapaba la cabeza, perdería su fuerza. Y dijo: no me importa. ¿Por qué? Porque nuevamente sucede ahora con Dalila. Vio a alguien que le gustó y que dijo: yo la quiero, yo la amo. Es la mujer perfecta, aunque los demás no lo entiendan. Aunque el Señor no lo apruebe, voy a ser feliz. Esto hace que Sansón abandone completamente su propósito. ¿De qué manera? ¿Recuerdan? El Señor, cuando anuncia por medio de aquel ángel cuál iba a ser el propósito de Sansón, en el versículo 5 dice: porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Pero ¿qué está haciendo en este momento de su vida? Sansón se está enamorando de las filisteas, de aquellas mujeres que tal vez puedan ser muy hermosas, pero que su corazón no tiene nada que ver con el Señor, que no conocen al Salvador. Y ahora las ama, y ahora quiere pertenecer a este pueblo. Entonces vemos que Sansón dice: no voy a ser ahora aquel que destruya a los filisteos, voy a ser ahora aquel que me una con los filisteos. Abandonar el propósito que el Señor le había entregado es algo que va a demostrar en las siguientes veces. Ahora, sí, vamos a encontrar en la Escritura que Sansón mató a muchas ocasiones a filisteos, pero por razones totalmente equivocadas o distantes a lo que era su propósito. Su propósito era destruir a los filisteos para que Israel fuera librado de aquel yugo opresor. Pero ¿por qué nos va a narrar la Escritura que Sansón empieza a pelear con los filisteos? En primer lugar, porque presionaron a aquella con la que se iba a casar para que pudieran arrebatarle los regalos que él prometía si descifraban su acertijo. Va y mata a la gente de filistea, les quita posesiones, se los entrega a las personas y se va. Después regresa, va y quema la cosecha y genera otro problema. Después viene y mata nuevamente a filisteos porque queman a la que pudo haber sido su prometida, y viene otra pelea. Y entonces vemos a Sansón entrando en pelea o en conflicto con los filisteos, no para glorificar al Señor. Vemos a Sansón entrando en conflicto con los filisteos porque está enojado, porque quiere vengarse, porque le hicieron algo que a él no le agradó. No sé si conoces alguna persona que de momento le gusta hacer, pero no le gusta que le haga. Pues es más o menos el reflejo que vemos en la vida de Sansón en este momento. Sí está destruyendo a cierto grupo de filisteos, pero no lo está haciendo conforme a la voluntad del Señor. No dejemos que esto pase en nuestra vida, que sí estamos cumpliendo tal vez con el orar, el leer, el realizar ciertas actividades dentro de nuestra rutina diaria con respecto a tener tal vez el devocional, pero estamos alejándonos de Dios. Podemos cumplir en exterioridad, pero necesitamos vivir esta comunión con el Señor verdadera. No necesitamos hacer 1,000,000 de cosas para agradar al Señor, sino vivir conforme al propósito que nos ha entregado. Y a cada uno de nosotros nos ha dado uno en específico, uno diferente, uno que tendremos que ir descubriendo y desarrollando en las diferentes etapas de nuestra vida. Y si en este momento puedes pensar: no sé cuál es mi propósito, bueno, es tiempo de buscar.
Si lo sabes y lo has abandonado, bueno, es tiempo de regresar, pero no podemos dejar aquello que el Señor nos ha entregado a nosotros. No podemos responder de la misma manera que Sansón, aquel que desprecia a Dios. Capítulo 16, versículo 1 dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se allegó a ella. Imagínate que ves a uno de los cristianos más respetados de tu iglesia entrando a un prostíbulo. No puede ser concebible que alguien que ha sido elegido para desarrollar una función tan específica, importante en la iglesia, llegue a ir a un lugar de esos. No es posible que los hijos del Señor estén entrando en ciudades filisteas para complacer sus propios deseos. Y tal vez podamos pensar que durante esta cuarentena pues estamos encerrados, no pasa nada. No es cierto. A través de internet, a través del teléfono, computadora, de cualquier medio en el que dispongas, es posible entrar a ciudades, lugares que desagradan al Señor. Y eso es una muestra del desprecio a lo que Él ha hecho por nosotros. Dice que somos pueblo elegido, santo, apartado para Él. Él ha muerto en la cruz para reconciliarnos nuevamente con Él a causa de que nosotros no podíamos. Hemos sido liberados de la condenación eterna, por lo tanto no es posible que nosotros descuidemos tan grande salvación que el Señor nos ha otorgado. No es posible que la despreciemos, la minimicemos y la dejemos para lo último en nuestra vida, sino es algo que con urgencia y necesidad tenemos que atender cada uno de nosotros. ¿Te resultan familiares las acciones de Sansón? Parece que tu vida se contrasta, muy similarmente a la de él. Y es algo que tal vez muchos de nosotros hemos experimentado en nuestro crecimiento dentro de la fe. Pero ¿sabes qué? Hay un tiempo también para arrepentirse. Y este sería nuestro tercer punto. ¿Y si me arrepiento? Claro, es algo que necesitamos experimentar cada uno de nosotros, pero ten cuidado de no desarrollar tu vida como la de Sansón, que tenía el potencial, que tenía el privilegio de recibir la bendición del Señor, de tal manera que las Escrituras lo describen como que el Espíritu de Jehová descendía sobre él, algo especial, algo único dentro del Antiguo Testamento, que cambia para nosotros después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vemos una vida de Sansón tirada a la basura. No sé si alguna vez alguna persona mayor o adulta te ha dicho: hijo, hija, no tires tu vida a la basura. Escucha por favor lo que te estoy diciendo. A veces parece que intentaran molestarnos o suena tan frustrante y desesperante escuchar esas palabras, pero posiblemente ellos experimentaron algo similar. Posiblemente ven algo que estamos haciendo equivocadamente, al igual que Sansón. Y él, si le preguntabas que si estaba mal, él te iba a decir que no. Él sigue su vida desarrollándola conforme a lo que él quería, a pesar de haber vivido un largo tiempo dentro de la buena voluntad del Señor. Ten cuidado de no volverte duro y áspero a las palabras del Señor, a no cerrar los oídos al mensaje de las Escrituras, a pensar si esta parte de la Escritura se aplica perfectamente a ti y a ti, y pensar qué bueno que yo estoy en una buena posición, porque eso puede llevarte a sufrir todavía muchísimo más. Todos hemos fallado, sin duda alguna, pero no pienses, mi vida, mi problema, porque esto es lo que vemos en Sansón. Yo genero un problema, yo lo arreglo, yo salgo, no hay ningún motivo por los que los demás se preocupen o se afligen. Y no, al fallar Sansón, al alejarse del propósito del Señor, no solamente era una herida para su vida, no solamente se estaba lastimando a sí mismo, sino que estaba también dañando al pueblo de Israel en todo esto. Estaba alejándose de lo que debía realizar para glorificar al Señor a través de su propósito.
Y también puede pasar lo mismo con nosotros. No solamente nos va a afectar a nosotros, no es como que yo quiero vivir mi vida y porque los demás ya la vivieron. Vamos a lastimar a aquellos que nos aman y nos rodean. Vamos a lastimar a aquellos con los que vamos a vivir en un futuro. Es por eso que no podemos hacernos de la vista gorda y tenemos que aceptar que no solo nos va a afectar a nosotros nuestras acciones, sino también a muchas otras personas más. Ahora la pregunta es, ¿cómo piensas desarrollar tu vida? ¿Desarrollarla como Sansón o desarrollarla como Jesús? Porque dentro de los dos vamos a encontrar lo siguiente: su nacimiento fue anunciado por un ángel del Señor. Los dos tenían un propósito específico en este anunciamiento. Sansón, para salvar al pueblo de Israel de los filisteos. ¿Qué dice la Escritura con respecto a Jesús? Para salvar al pueblo del Señor de los pecados, del pecado. Y es algo que entonces vemos en la vida de los dos. Ambos crecieron con la bendición en sabiduría del Señor y se desarrollaron cumpliendo el propósito del Señor. Pero llega un punto en el que Sansón dice: me gusta todo lo que hay de aquel lado, se ve agradable, se ve divertido, se ve deseable, y empieza a caminar por el sendero equivocado. Y vemos a Jesús, que se le dio una tentación tras otra por el mismísimo Satanás, y aún así no se dio, sino que él tenía claro y específico cuál era su propósito: de salvar a la humanidad del pecado, de salvar a su pueblo. Y por lo tanto, entonces, si le preguntaba a Jesús: ¿para qué estás aquí?, claramente respondía: para hacer la voluntad del Padre. No para vivir en su propia voluntad, sino en la del Padre. Y vemos entonces la conclusión de la vida de Sansón en el capítulo 16, de los versículos 23 en adelante hasta donde finaliza, que ya lo apresaron porque Dalila le rapó la cabeza, le sacaron los ojos. Y entonces la gente filistea lo llevó al templo de su dios Dagón para burlarse, para gloriarse delante de su Dios. Y aquí el Señor nuevamente se acercaría a Sansón, lo fortalecería para cumplir también su misión de derrotar a este pueblo filisteo. Fueron humillados los filisteos, fue humillado su dios Dagón también en este momento. Y dice la Escritura que entonces Sansón derribó aquellas columnas y se vino abajo a aquel lugar. Y vemos lo siguiente: Sansón mató a más filisteos al morir que durante toda su vida. Y vemos la vida de Jesús. Jesús llega el momento en el que él también pierde la vida. Pero es totalmente lo contrario, porque en la muerte de Jesús dio más vida a las personas que durante todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra en vida. Y esta es la diferencia de los senderos a seguir. ¿Es agradable? ¿Son tentadores? Por supuesto que lo son. Por supuesto que van a llamar la atención de nuestros oídos, de nuestra vista. Pero cuidado con que todo esto se vuelva el fruto de tu vida, que se vuelva la meta a conseguir, porque fracasarás, porque vivirás en amargura. Aunque puedas tener el dinero, conseguir la carrera, aquella persona que te gusta, no complacerá tu vida, porque nuestra vida solamente puede ser completada, afirmada y ser plena únicamente en Cristo. Eso es a lo que nos llama el Señor, a evitar una vida llena de dolor como la de Sansón. Fue hasta el final de su muerte en la cual busca al Señor, y de hecho lo hace de una manera también tan equivocada. Pero no podemos mantenernos así como que pues ya la regué y debo seguir adelante, sino es tiempo, mis hermanos, de arrepentirnos. Es tiempo de volver a buscar a Dios. Es tiempo de humillarnos
e ir delante del Padre. Por lo tanto, no olvidemos lo que nos dice su misma palabra. Salmos 25:7 dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Vayamos al Señor. Él nos está esperando con los brazos abiertos. Cambiemos el modo de vida. No dejemos que tentaciones, que cosas agradables y hermosas a nuestros ojos nos hagan perder el propósito que el Señor nos ha entregado como parte de su pueblo, sino mantengámonos firmes para crecer no a la imagen de las personas que nos rodean o que a veces deseamos agradar, sino para crecer únicamente a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Hagamos una oración para terminar este tiempo. Padre, te rogamos, Señor, que puedas seguir trabajando en nuestras vidas y que nos perdones por todas aquellas acciones que hemos hecho escondidas, todas aquellas, Señor, acciones que hemos decidido tomar porque nos convenían o nos agradaban, pero éramos completamente conscientes que estaban alejadas de ti. Y por eso, Señor, te rogamos que si hemos abandonado el propósito que nos has entregado, tú nos llames nuevamente, Señor, a seguir aquel camino que tu palabra nos indica que debemos avanzar, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a dejar ese egoísmo nuestro que nos puede condenar y llevar a la destrucción. Ayúdanos, Señor, a crecer cada vez más y a parecernos a tu Hijo, Padre Celestial, para glorificar tu nombre. No permita, Señor, que nuestra vida sea una vida para glorificarnos a nosotros mismos, sino que sea una vida en la que podamos darte gloria y honra. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.